Ley de Impuesto sobre la Renta. Concepto. El impuesto sobre la renta es conocido como ISR. Es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, por lo que estas personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto, al igual que está establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el título 1, Disposiciones Generales. Artículo 1. De acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el pago de este están obligadas las personas físicas y morales que radiquen en el extranjero o que tengan un establecimiento en el país. Antecedentes. Ley del Centenario, del 20 de julio de 1921. El impuesto sobre la renta nace en México en 1921, en el impuesto llamado el Centenario. Ley del Impuesto sobre el Superprovecho el 27 de diciembre de 1939. Durante el periodo comprendido entre 1932 y 1948, aparecieron leyes contempladas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con diversos fines, los cuales podrían sintetizar la necesidad que tenía el Estado de obtener recursos para satisfacer las necesidades apremiantes que tenía esta nación, originadas principalmente por el estado de guerras existentes en esa época. Ley del 30 de diciembre de 1953 y su reglamento. Se puede decir que en esta ley se profesionan las normas que contuvieron a estas anteriores, sin embargo significó transformación o evolución de esta estructura del impuesto sobre la renta. Tasas contemplarias sobre los ingresos acumulables, lo que en materia de impuesto personal trataba de corregir la proporcionalidad e inquietud de este sistema cedular. Ley del Impuesto de 1991. Sería hasta 1991 cuando definitivamente cobraría una plena vigencia en las reglas para la determinación de la utilidad en base a la nueva, porque se abandonaría totalmente en las reglas relativas a la base tradicional. Esta ley no se reforma, pero sí cabe destacar que surgen reglas y disposiciones en carácter general que adicionan a la ley. También en estas se establecieron miscelánea fiscal. Ley del Impuesto del 2002. Esta nueva ley se reestructura a la ley anterior e importa nuevas disposiciones en reglas de miscelánea, jurisprudencia y reglamentarias, e incluyen un título en específico en estas empresas multinacionales, las cuales han ido surgiendo nuevos cambios y modificaciones a lo largo del tiempo. Estructura. Título 1. Disposiciones generales. Las disposiciones generales seguirán en los primeros que pagan la mayor parte de estos impuestos, que son las empresas o comúnmente llamados personas morales. Título 2. De las personas morales. Como es un bien, esto se sabe que debemos recordar que cada tipo de persona tiene sus propios ingresos y deducciones, además de existir diferentes tipos de empresas, como son las no lucrativas, y estas están conformadas a que pagarán ciertos impuestos. Es decir, el título 2 se divide en 10 secciones, las cuales son la de ingresos y las deducciones, quedando más o menos así. Capítulo 1 de los ingresos, capítulo 2 de las deducciones. En la última parte, al ser tan larga esta lista, se divide en 3 secciones. Sección 1 de las deducciones en general, sección 2 de las inversiones. Sección 3 del costo de lo vendido. Capítulo 3 del ajuste anual a la inflación. Capítulo 4 de las instituciones del crédito, de seguros y fianzas, de los almacenes generales, de depósito, arrendadoras financieras, uniones de crédito y de las sociedades de inversión de capital. Capítulo 5 de las pérdidas. Capítulo 6 del régimen de consolidación fiscal. Capítulo 7 del régimen simplificado. Capítulo 8 del régimen de las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas y pesqueras. Capítulo 9 de las obligaciones de las personas morales. Título 3 del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Título 4 de las personas físicas, disposiciones generales.
Capítulo 1. De los ingresos por salarios y, en general, la prestación de un servicio personal subordinado. Capítulo 2. De los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Que está a menor, esta se divide en 3 secciones, que son un orden de mayor a menor. Sección 1. De las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Sección 2. Del régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales. Sección 3. Del régimen de pequeños contribuyentes, REPECOS. Capítulo 3. Este está conformado por los ingresos por arrendamiento y, en general, para otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Capítulo 4. De los ingresos por enajenación de bienes. Capítulo 5. De los ingresos por adquisición de bienes. Capítulo 6. De los ingresos por intereses. Capítulo 7. De los ingresos por la obtención de premios. Capítulo 8. De los ingresos por dividendos y, en general, por las ganancias distribuidas para personas morales. Capítulo 9. De los demás ingresos que tengan las personas físicas. Capítulo 10. De los requisitos de las deducciones. Capítulo 11. De la declaración anual. Título 5. De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes a la fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Hablando de estos, serán las personas extranjeros y empresas que también sean pagadas por el gobierno. En sus casos son especiales y complejos, es por ello que necesitan un título aparte. Título 6. De los regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales. Por último, encontraremos todos los apoyos o estímulos en el gobierno para todas las personas que ya están mencionadas en esta ley. Título 7. De los estímulos fiscales. Principales modificaciones que ha surgido. En términos generales, las modificaciones tienen como finalidad incorporar en la legislación fiscal diversas disposiciones tendientes a alinear a México con las acciones derivadas de la iniciativa BEPS, que quiere decir erosión de la base y transferencia de utilidades, que son interpretadas por sus siglas en inglés, como la identificación de un establecimiento permanente, el combate a instrumentos híbridos, limitación a la deducción de intereses, así como regular las actividades digitales, subcontratación laboral e intereses para la razón de negocios en las transacciones que en general estos tienen un beneficio fiscal. Modificaciones que éstas ha llevado, que son establecidas en el ISR y su regulación fiscal. La regulación que éstas se pone a partir del 1 de junio del 2020 para los contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas. Aplicaciones informativas y similares a estas estarán obligados al pago del impuesto sobre la renta por los ingresos que generen a través de los citados medios. Entre estas modificaciones se mencionan algunas que son para las personas morales residentes en México, por ejemplo, el establecimiento permanente. Una modificación en esta parte se definió por concepto de establecimiento permanente aquellos casos que las personas distintas a los agentes independientes actúen con una cuenta residente en el extranjero, así como la realización de actividades preparatorias o auxiliares por excepción de dicho concepto. También será para las entidades extranjeras transparentes, fiscales y figuras jurídicas extranjeras. Estas entidades se deben de pagar con una totalidad o parte de sus miembros, socios, accionistas o beneficiarios que acumulen ingresos en su país o jurisdicción de su residencia. También será un acreditamiento del ISR pagado en el extranjero. Esto nos dice que van a acreditar un ISR pagado en el extranjero cuando el impuesto haya sido acreditado en un país o jurisdicción por motivo de distinto a un acreditamiento indirecto. También va a ser para subcontratación laboral. Este se eliminará el requisito del ISR para deducir los pagos para servicios y subcontratación laboral en los cuales se contrate
para obtener un contratista para los FDI por concepto de un pago de salarios para los trabajadores, al igual que su servicio contratado y sus declaraciones. También va a haber una disminución para el PTU, que esto seguirá a base de un pago provisional y se va a disminuir en la utilidad fiscal. Simetría fiscal internacional, siguiendo las recomendaciones final en la acción del segundo proyecto, que es BEPS. También no de la deducción a través de un acuerdo estructurado. No serán deducibles los pagos realizados a partes relacionadas a través de un acuerdo estructurado cuando los ingresos de esta contraparte estén sujetos a REFIPREPS. También no será la deducibilidad de pagos que también sean deducibles. En esto nos dice que efectúe prácticamente el contribuyente, que sean deducibles para un miembro del mismo grupo o para el mismo contribuyente de un país o jurisdicción en donde también sea considerado residente fiscal. También serán deducibles para no deducir en los intereses netos. Estos no serán deducibles en los intereses del ejercicio que excedan a un monto que resulte al multiplicar la utilidad ajustada por el 30%. Al igual que la reducción del 30% del ISR determinado para personas de la ley agraria. Estas personas serán morales. Se otorgará una deducción del 30% de ISR determinado a las personas morales constituidas totalmente por ejidatarios y comuneros o ejidos y comunidades constituidas conforme a la ley. Ventas directas por catálogo. Se elimina esta propuesta de retención que tenían efectuar a las personas morales que enajenaran mercancías a personas físicas que realicen actividades empresariales con el público en general como vendedores independientes de productos en menudeo por catálogo. Y pues estas son todas las modificaciones que se realizaron en la ley del ISR.